Buenos días, mi nombre es José Daniel de León Su y el día de hoy les vengo a presentar la práctica número 2 del bimestre 3. Esta práctica es sobre el circuito integrado 555, el cual se encuentra de esta forma física y más o menos de esta forma esquemática. Ahora vamos, este es un pequeño marco teórico, pero a lo que a nosotros nos interesa es la práctica. Dice, realiza el siguiente circuito en LibWare, Proteus o físicamente. Observe su comportamiento y responda a lo que se le pide. Dice, ¿qué sucede con el LED cuando se presiona y luego suelta el switch 1? Yo ya tengo previamente, yo hice previamente los circuitos, así que ya los tengo adelantados. Y dice, ¿qué sucede cuando presiono el switch, en este caso el botón, y lo presiono y lo dejo de presionar? Lo presiono, se enciende el LED, lo dejo de presionar, se apaga el LED, y así cuantas veces lo hagamos. Bien, entonces, ¿qué sucede con el LED? Se apaga cuando se deja presionar y se enciende cuando se presiona. Ahora dice, la configuración del circuito NE555 es estable o monoestable. En este caso es monoestable. ¿Por qué? Porque cuando un circuito NE555 es monoestable cuando tiene dos etapas, es decir, la parte estable, que es decir, el pin 3 se encuentra en 0 volts, como vemos acá. Estado estable, el nivel bajo, es decir, la platilla 3 tenemos 0 voltios, y el estado inestable o nivel alto, es decir, la platilla 3 tendremos tensiones cercanas a la alimentación de la pila. Es decir, cuando está presionado vemos que el circuito llega, el pin 3 llega a más o menos 5 voltios, que es lo de la batería. Ahora, ¿qué dice? Ahora nos dice, conecte un osciloscopio al circuito, conecte el canal 1 al LED y el canal 2 al switch 1. Simule nuevamente el circuito y dibuje la gráfica del comportamiento observando el osciloscopio. Aquí tengo el osciloscopio. Y vemos que cuando presionamos el botón ocurre un disparo, pero aquí podemos ver, aquí está el disparo, y lo podemos ver mejor en esta gráfica. ¿Qué sucede? El disparo ocurre en el pin 2, que se va a su nivel más bajo, es decir 0 volts, y el pin 3, que es el de salida, se va a su máximo nivel, que en este caso serían 5 voltios, y transcurrido un tiempo vuelve a la salida, es decir, a un nivel bajo. Como vemos, aquí está presionado, lo dejamos de presionar y ahorita vamos a ver. Lo presionamos, ocurre el disparo y vemos que sigue sigue la salida, o sea el pin 3 sigue un poco levantado hasta que cae. Bueno, terminamos con este y ahora dice, realice el siguiente circuito en LibWare, Proteus o físicamente, observe el comportamiento y responda a lo que se le pide. ¿Qué sucede con el LED cuando simula el circuito? Esta es la parte 2. Esperamos que cargue. ¿Qué sucede con el LED cuando lo simulamos? Parpadea, como vemos está parpadeando acá. Vamos a poner esto y está parpadeando. Bien, entonces ¿qué sucede con el LED cuando se simula? Parpadea. Ahora dice, la configuración del NE555 es estable o monoestable. En este caso es estable. ¿Por qué? Porque la diferencia entre estable y monoestable es que monoestable tiene dos etapas. Está la etapa donde está estable e inestable. En cambio, en el
circuito N555 astable, solo existe la función de astable, es decir, en este caso va parpadeando. Entonces la configuración es estable. Ahora dice, conecte un osciloscopio al LED y dibuje la forma de la onda observada. Aquí está el osciloscopio. Podemos ver que la onda es sube y baja, sube y baja, sube y baja. Aquí la vemos, sube, baja. Es decir, se enciende y se apaga el LED. Aquí lo vemos, se enciende y se apaga, se enciende y se apaga. Ahora dice, calcule T1, T2 y el periodo T para este circuito. ¿Cómo calculamos T1 y T2? Aquí lo tenemos. T1 se calcula 0.693 por R1 más R2 por el capacitor, que en este caso da 100.485 milisegundos. Bien, y T2 se saca 0.693 por R2 por el capacitor, que da 48.51 milisegundos. Ahora el periodo se saca la suma de T1 más T2, que la suma de los resultados, es decir, la suma de los resultados de T1 más T2, que en este caso para el circuito es 148.995 milisegundos. Bien, terminamos con la parte 2, ahora vamos con la parte 3. ¿Qué dice la parte 3? Teniendo en cuenta que R2 es una resistencia que se utiliza para definir tiempo, la señal pasa en estado bajo, haciendo uso del potenciómetro, realiza un circuito astable, es decir, que parpadee, con el NE555, en el que se pueda variar con el potenciómetro la velocidad a la que el LED enciende y apaga. Bien, yo lo tengo realizado ya. Y esta es una pequeña demostración. ¿Qué es lo que va a hacer este circuito? Con el potenciómetro, que es este, vamos a modelar qué tan rápido va a parpadear este. Simulamos. Y aquí está parpadeando rápido. Y cuando bajamos el potenciómetro, parpadea un poco más bajo. Ahí parpadea más bajo. En medio una velocidad regular. Y en lo más alto, o sea, el capacitor al 100, parpadea rápido. Ahora dice, realice con dos LEDs un NE555 unas luces intermitentes. Mientras una está apagada, la otra está encendida. Además, agregar el control de velocidad con un potenciómetro. Con este terminamos. Ahora vamos a usar. Bien, vamos, esperamos, y le damos a simular. Aquí está a 0, es decir, va muy despacio esta simulación. Ahora si lo ponemos así, vemos que está cambiando como lo pide en el circuito, pero aquí está cargando todavía. Entonces la cosa es que está cambiando. Es un circuito astable con dos LEDs, como lo indica acá. Luces intermitentes, mientras una está apagada, la otra está encendida. Vemos aquí que esta está apagada y esta está encendida. Luego hace un cambio súper rápido, en la cual esta se enciende y esta se apaga. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Gracias.